Buenas tardes, a nombre del Instituto Peruano por la Libertad les damos la más cordial bienvenida al curso básico denominado ¿Qué es el liberalismo? Por lo que le recordamos una vez más a nuestros asistentes que quienes obtengan el 80% de asistencia al final del curso obtendrán un certificado por su participación. Asimismo, es importante señalar que el Instituto Peruano por la Libertad tiene dentro de sus objetivos promover una sociedad de ciudadanos libres y responsables, buscando generar condiciones para la realización integral de la persona, propiciando una amplia participación en diversos aspectos de la vida en sociedad. Es por ello que he organizado en alianza conjunta con la Fundación Friedrich Naumann este curso denominado ¿Qué es el liberalismo?, por lo que voy a ceder en primer lugar el uso de la palabra a su representante, George Denner. Adelante, George. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por participar en nuestro curso de liberalismo. Es una serie de muchos eventos con distintos temas que son importantes por el liberalismo como filosofía, pero también como política. Nosotros somos una fundación política de Alemania y estamos afiliados con el Partido Liberal en Alemania, pero no significa que somos parte de este partido. Funcionamos como un think tank, como una organización que ayuda a este partido, y trabajamos también en casi 70 países en todo el mundo, y nosotros somos la oficina por los países andinos de Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile y claramente Perú, donde está nuestra oficina. Y como en esta región, en los países andinos, es muy interesante en estos 2 años en donde abrimos la oficina en noviembre, casi 2 años, en noviembre 18, y somos operativos desde hace abril 19. En este año organizamos casi 380 eventos. Es muy bien y muy interesante. Trabajamos mucho con jóvenes, por eso siempre es un placer ver que tenemos expertos jóvenes que trabajan con nosotros. Muchas gracias a todos, y como dijo Sofía, también tenemos siempre la oportunidad de preguntar a nuestros expertos, porque el intercambio de las ideas para nosotros es muy importante. Muchas gracias y empezamos con el evento. Muchísimas gracias, George. Bueno, y ahora tenemos una exposición particular porque tenemos a dos expositores. Ellos son dos expertos en arbitraje. Voy a presentar al primero de ellos. Él es Fabio Núñez del Prado, el cual va a tener 20 minutos para poder exponernos. Y él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en Derecho en Yale Law School. Es asociado internacional en la práctica de arbitraje internacional de Clifford Chance en Washington, D.C. Por lo que voy a dar el uso de la palabra a Fabio para que pueda empezar la exposición. Adelante, Fabio. Bueno, ante todo, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Sofía, George, Joel, y encantado también de estar aquí con Andrés. Es un muy buen amigo con quien he discutido intensamente varios de estos temas de los que les vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a dar algunas pinceladas sobre el arbitraje. Creemos que es fundamental. Y quiero empezar compartiéndoles aproximadamente 3 minutos de un documental. Quizás alguno de ustedes lo ha visto, pero me parece importante, y no lo vamos a proyectar todos porque si no, no podría hablar de nada, pero me parece importante dejarles anotado como tarea que lo vean. Es un documental que se llama Justicia de Papel, que elaboró El Comercio, que es realmente gráfico e ilustra muy bien la realidad judicial del país. Así que he seleccionado algunas partes relevantes. Y a ver si puedo compartir mi pantalla. ¿Se ve bien o no? Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Vamos a ver este video un ratito. Litigantes, abogados. Litigantes. ¿Qué hora está acá? A 5 de la mañana.
¿Qué le parece esa atención que recibe? No, para mí debe desaparecer el Poder Judicial, debe desaparecer y que se ponga acá la Corte tipo Estados Unidos. Es lo mejor, en 24 horas se resuelven los problemas. Sí o sí se resuelven los problemas. Eso es lo que se debe hacer en el Perú. ¿Por qué? Porque mucha burocracia, mucha sinvergüencería, mucha sinvergüencería, ya no hay otro a dónde ir, a dónde reclamar. Basta ya con todo esto. Yo no estoy en contra de mi institución, estoy en contra de las personas que dirigen la institución. Yo soy calificado como tripulante aéreo. Ellos saben que yo he trabajado como tripulante mecánico de avión. Y no me dio la gana. He tenido que hacer juicio para ganar el... Si no, no me consideraban en mi boleta de pago. Porque acá usted ve gente que estamos desde la madrugada haciendo nuestra cola para que nos atiendan. Nos atienden, ¿sabe qué hora comienzan a trabajar? 8:15 están en el documento. Pero no, los señores vienen cansados, ahora peor de las vacaciones, están súper cansados, vienen a tomar su desayuno, vienen a hablar de su novela, vienen... Suba y firme allá para que llevan con su lonchera, todas esas cosas. Si usted no fuera pobre, ¿cómo sería? Le doy. Si usted se para temprano, veo a los jueces, cómo entran las 4x4 acá. ¿Y a dónde? Allá tengo un paisano, se casó su hijo, él es juez, se casó su hijo, le regaló un Toyota del año. Y todavía el juez me dice, usted ahora viene después de ponerme una denuncia. No es que le ponga denuncia, yo quiero que avance, que en realidad lo vea justamente, que lo revise mi caso. Como que para que me haga justicia, pero no. Entonces, ¿qué debemos hacer? Uno terminar acá en el ataúd. Prácticamente cuántos años de nuestra vida dedicamos a esto. Nos enfermamos de esto. Bueno, este es un extraordinario documental que les quiero recomendar a muchísimos. Como les decía, ilustra muy bien lo que sucede en el Poder Judicial. Y yo quiero que sean conscientes de eso. Tanto Andrés como yo en su momento hemos sido practicantes preprofesionales y nos ha tocado ir al Poder Judicial, a presentar escritos, a lidiar, a conversar con auxiliares, con secretarios, incluso con jueces. Y es una realidad absolutamente dramática, absolutamente dramática. Hace algunos años tuve la oportunidad de realizar una investigación acerca de la realidad del Poder Judicial y la realidad era que era para llorar. En el Poder Judicial en ese momento existían aproximadamente 3 millones de expedientes. Los procesos judiciales duraban aproximadamente 6 años. Un proceso, o sea, desde el momento que ustedes interponen una demanda para tener una resolución del caso, duraban 6 años. Y ese era tan solo el promedio. Habían procesos que duraban 10, habían procesos que duraban 12, habían procesos que duraban 40 años. O sea, si ustedes ven el documental, van a encontrarse con expedientes que están absolutamente apolillados, que datan de 1960, 1970. Entonces, a partir de 1996, como consecuencia de muchas acciones de un profesor que se llama Fernando Cantuarias, en el marco de lo que implica el arbitraje y de otro abogado que se llama Ricardo Gandolfo, un poco más adelante en lo que se respecta a las contrataciones del Estado, el arbitraje cobró vigor en el Perú y llegó para quedarse. El arbitraje llegó para quedarse con innumerables virtudes. Andrés y yo hoy día vamos a sostener que el arbitraje es el mecanismo liberal de solución de controversias, por un sinnúmero de razones. Entonces, yo quería empezar con ese video básicamente para reseñar cuál es la realidad del Poder Judicial. El Poder Judicial está absolutamente sobrecargado. Y yo voy a plantear voy a dar una opinión absolutamente controversial hoy en día, que hay varias razones, es mucho más complejo que les voy a decir, por supuesto, pero una de las principales razones por las que el Poder Judicial se encuentra en esa situación es porque es gratuito. Es prácticamente gratuito. En la Constitución hay un principio de gratuidad del sistema de justicia. Evidentemente se tienen que pagar tasas que son absolutamente insignificantes. A diferencia del arbitraje, en que existe un principio de internalización,
cada uno paga los costos del servicio que recibe, en el arbitraje ello no sucede. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué pasa cuando, desde la teoría económica, cuando una persona no internaliza los costos del servicio que está recibiendo, del servicio de justicia? Un profesor norteamericano llamado Richard Newdy señala que lo que ocurre es que esa persona lo que hace es sobrelitigar. ¿Y qué es lo que finalmente sucede? Que el bien del que está detrás, el poder judicial, se sobreexplota. Porque claro, si es que una persona, si a una persona vienen y le dicen, mira, tú tienes 20% de posibilidades de ganar, y le dicen, tienes que ir al poder judicial, probablemente sí se anima a iniciar el caso, ¿no? Pero si vienen y le dicen, no, tú vas a tener que asumir todos los costos que implica tu disputa, que es lo que sucede en un arbitraje, probablemente no lo vaya a iniciar. Entonces, lo que implica muchas veces acudir al poder judicial es incentivos perversos, que se inician procesos que nunca debieron haberse iniciado. Yo soy de la idea de que la regla debe ser siempre la internalización. Evidentemente hay excepciones que voy a comentar, pero la regla debe ser, y eso es lo que he propuesto en un libro, esta es una razón, hay innumerables razones, es que en el derecho, en un Estado, para todas las controversias que sean comerciales, patrimoniales, yo creo que el arbitraje debe ser la jurisdicción por defecto. Si alguien tiene una disputa comercial, si Andrés y yo celebramos un contrato, no tendríamos que ir al Poder Judicial a resolverlo, sino que tendríamos que resolverlo mediante un arbitraje, por innumerables razones. Yo creo que esa sería una medida muy apropiada para descongestionar el Poder Judicial. Pero soy consciente de que muchos de ustedes no están, de alguna manera, vinculados o no están familiarizados con lo que es el arbitraje. Y por eso quiero dar simplemente algunas pinceladas generales. Lo primero que quiero decir es que el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias que, a diferencia de otros mecanismos de solución de controversias como la mediación, la conciliación o la negociación, es jurisdiccional. Cuando ustedes estudian, probablemente muchos de ustedes no sepan qué es jurisdicción. ¿Qué significa jurisdicción? Significa cosa juzgada. ¿Y qué significa cosa juzgada? Para los que no son abogados, significa que en el arbitraje la decisión final que van a dictar las personas que resuelven, los árbitros, van a ser definitivas y vinculantes y ejecutables. Entonces, eso no sucede en la conciliación, no sucede en la mediación, no sucede en una negociación, ¿no es cierto? Eso sucede en el Poder Judicial y sucede en el arbitraje. Por eso en el Perú hay la mayor parte de las personas prefiere ir a arbitraje que a otros tipos de mecanismos alternativos de solución de controversias. Pero, ¿cómo se administra? ¿Cómo se hace para ir a un arbitraje? El arbitraje se dice hoy en día que tiene naturaleza contractual. Esto implica que si una persona quiere ir a un arbitraje, cuando celebra un contrato, cualquiera sea el contrato, por ejemplo, yo celebro un contrato de transferencia de propiedad, le vendo mi casa a Joel, y como eventualmente puede surgir una controversia, tenemos que incluir una cláusula en el contrato que establezca que renunciamos a la posibilidad de acudir al Poder Judicial y que nos sometemos al arbitraje, ¿no es cierto? ¿Y eso qué es lo que hace? Eso lo que hace es activa la posibilidad de que en caso surja una controversia, se va a ir a arbitraje. Yo no sé muy bien cómo es la dinámica, Jorge, veo tu mano levantada. No estoy seguro si usualmente están dejando las preguntas para el final, o se hacen en cualquier momento. Ya nos los aclararán, pero por si acaso yo tomo nota de tu pregunta para el final. Entonces, lo cierto es que esa es la manera en que se inicia un arbitraje. Pero yo quiero rápidamente explicarles por qué creo que el arbitraje es, de alguna manera, el mecanismo por el que se debe apostar en el liberalismo. Yo creo que mucha gente dice que lo que es esencial al arbitraje es el contractualismo. Esto es, que la esencia del arbitraje es su naturaleza contractual. Yo creo que eso es falso. En primer lugar, porque existen en distintas partes del mundo, y en el Perú también, arbitrajes que no son contractuales, que son mandatorios.
No es el contrato el que los habilita, sino la ley el que dice que tienes que ir a arbitraje. Y siguen siendo arbitrajes. Siguen siendo arbitrajes. Nadie duda de que siguen siendo arbitrajes. Los arbitrajes hoy en día de personas que tienen controversias con el Estado, en contrataciones o adquisiciones, van obligatoriamente a arbitraje. No hay ningún contrato que habilite ese arbitraje. Yo creo que lo que caracteriza el arbitraje es que se trata de un mecanismo de solución de controversias que maximiza la libertad. ¿Y de qué libertad estamos hablando? Todo el mundo suele hablar de las libertades económicas, de las libertades políticas, de muchas libertades, pero se olvidan de una muy importante, que son las libertades jurídicas. Son las libertades jurídicas, que es muy importante. Y la primera de esas libertades, que es sumamente importante en el liberalismo, para el liberalismo, que de alguna manera otorga el arbitraje, es la libertad de designar tú a la persona que tú quieres que resuelva tu controversia. En el proceso judicial es el Estado el que te dice a ti quién va a resolver tu controversia. Y si yo tengo una controversia en que me estoy peleando con Andrés porque nada, me tiene que pagar unos daños y perjuicios, ¿a quién le afecta? O sea, ¿a quién le afecta esa controversia? Nos afecta a nosotros dos. ¿Por qué tiene que venir el Estado y decirnos a nosotros quién tiene que resolver nuestra controversia? La regla no debería ser, porque la regla del derecho es la libertad, la regla no debería ser que seamos nosotros las personas que como regla general designemos a la persona que nosotros queremos que resuelva nuestra controversia, por distintas razones. Porque confiamos en esa persona, porque sabemos que no es corrupta, porque una de las cuestiones más importantes es porque esa persona está especializada. Hoy en día, en el mercado en el que vivimos, precisamente estos mercados se encuentran absolutamente especializados: construcción, energía, minería, hidrocarburos, telecomunicaciones. Es imposible saberlo todo. Este es un pensamiento, esta es una idea que no es nueva. Esto lo se desarrolló en la Escuela Austríaca de Economía. Esto lo dijo Hayek en el uso del conocimiento de la sociedad, en Derecho, Legislación y Libertad, en Fundamentos de la Libertad. Lo dijo el conocimiento está absolutamente diseminado. Nadie puede saberlo todo. Nadie puede. Una persona, y es lo que pasa. Un juez, por ejemplo, con contencioso administrativo, se parte de la premisa que puede resolver controversias de todo tipo, tributarias, telecomunicaciones, de libre competencia, puede resolverlo todo, es el superhombre, ¿no? En el arbitraje, más bien somos conscientes de las limitaciones del ser humano, y lo que hacen las partes es elegir una persona que es especializada. O sea, si a mí una persona viene y me propone ser árbitro de una controversia tributaria, yo le diría, con toda confianza: hermano, ¿qué estás haciendo? No tengo ni idea. O sea, sé tanto derecho tributario como derecho aeroespacial. Van a elegir una persona que conozca el tema. Ese es uno de los beneficios del libre mercado, la especialización. Y eso es algo que dota el liberalismo. Lo segundo, no me queda mucho tiempo, es que creo que esto es fundamental, ¿ya? Es que, a diferencia del proceso judicial, el arbitraje maximiza una segunda libertad que me parece importantísima, que es la libertad de las partes de diseñar su procedimiento. En el proceso judicial es el Estado el que le dice a las partes cómo se va a diseñar ese procedimiento. Yo nuevamente pregunto: ¿y por qué? Si es una controversia comercial, contractual, patrimonial, que solo me afecta a mí, a la otra parte, ¿por qué el Estado tiene que venir a decirme a mí cómo se resuelve esa controversia? La regla general debiese ser que yo y esa persona debiésemos estar legitimados para diseñar esa controversia, porque no puede ser que sean las partes las que tengan que adecuarse a los procesos que constructivamente diseña el Estado, y no que más bien que los procedimientos se adecúen a nuestras necesidades y expectativas. En el mundo del arbitraje, el proceso arbitral es un traje a la medida. O sea, las partes vienen y dicen, pactan lo que sea, vienen y te dicen cuántas audiencias van a haber, cuántos escritos van a haber, cuál es el plazo. Y quiero colocarles un ejemplo que es muy relevante, ¿ya? Y les quiero, para que se queden con la idea de por qué esta idea de diseño del procedimiento es tan importante. Para que vean lo perjuicioso que muchas veces puede ser el Poder Judicial para este tipo de controversias. Una vez, cuando estaba trabajando en Madrid, nos tocó una controversia de construcción. Yo estaba ejerciendo como uno de los abogados de la parte demandante, y bueno, el cliente nos dijo que en el caso
nos tenían que enviar aproximadamente 600.000 documentos para revisar. ¿Ustedes saben lo que es 600.000 documentos? Éramos un equipo de 5 o 6 abogados. ¿Cómo hacen 6 abogados para lidiar con 600.000 documentos? Entonces es imposible, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros agarramos, bueno, procesamos la información, al final utilizamos mecanismos inteligentes, nos quedamos con solo 5.000 documentos y elaboramos una demanda que tenía, no sé, imagínense, tenía, ¿cuántos documentos adjuntos? No sé, 400 documentos, pero deben haber tenido pues miles de folios los documentos, porque no habían documentos con 20 páginas, con 50 páginas, algunos con menos, con más. Bueno, imagínense que una controversia de esta complejidad, ¿ya? Que en realidad para entenderla hay 600.000 documentos, imagínense que no se resolvía mediante un arbitraje, sino mediante la jurisdicción por defecto, el Poder Judicial. Esto hubiese sido gravísimo en la legislación peruana. ¿Saben por qué? Porque no hubiese sido ni el juez, ni nosotros, los que hubiésemos vulnerado el derecho de defensa del demandado, sino que hubiese sido el propio diseño del sistema el que hubiese vulnerado el derecho de defensa del demandado. ¿Saben por qué? Porque lo que dice el Código Procesal Civil de forma absolutamente constructiva es que el demandado siempre tiene 30 días para contestar esa demanda. ¿Ustedes se imaginan recibir una demanda, ustedes, ¿no es cierto?, en un marco de un caso, son administradores de una empresa de construcción, y ustedes no tienen un convenio arbitral, no van a ir a arbitraje, van a resolverlo en un proceso judicial, y de la nada viene el Estado y les dice, ustedes tienen 30 días para resolver esta controversia que tiene miles de documentos que entran en un cuarto entero? ¿Cómo hacen? ¿Cómo empiezan? ¿Ustedes creen que algún abogado aceptaría? Difícilmente un abogado, nadie podría ejercer con diligencia el derecho de defensa planteado en esos términos. En los arbitrajes, lo que hacen las partes muchas veces es decir, ¿cuánto tiempo necesitamos? Bueno, necesitamos 4 meses cada uno para presentar la demanda de la Constitución, y lo pactan. A veces más, a veces 6 meses. Pactan lo que sea necesario, porque no todos los casos son iguales. No puede ser que el Estado cree tan solo unos sacos y sean las partes las que tienen que amoldarse a ellos. En el arbitraje, en cualquier mecanismo de solución de controversias, tiene que haber libertad. Tiene que haber libertad, como todo en la vida. Y eso es lo que brinda el arbitraje. Entonces quiero que, no quiero, ya voy terminando, solamente quiero que se queden con esas 2 ideas. Que el arbitraje lo que logra, en primer lugar, bueno, 3, es que las partes asuman los costos de sus disputas. Esto lo dijo Milton Friedman, no hay almuerzo gratis. O sea, al principio tú tienes que internalizar los costos de tus disputas. Tienes que pagar, tienes que asumirlos. 2, el arbitraje maximiza las libertades. La primera libertad, la libertad de designar a tus árbitros, a la persona en la que tú confías, y 2, la libertad de diseñar tu procedimiento. Estas son algunas de las razones por las cuales el arbitraje es un mecanismo liberal. Solamente para terminar en 20 segundos, y bueno, escuchar quizás alguna pregunta o darle la posta a Andrés, quiero mencionar que hay varias categorías de arbitrajes. El arbitraje se puede dividir de distintas maneras. Arbitraje de derecho, arbitraje de equidad, y hay una que es arbitraje comercial y arbitraje de inversiones. El arbitraje de inversiones es, bueno, los dos, el arbitraje de inversiones es lo que nos va a hablar Andrés, es fundamental para promover la idea de la libertad, fundamental, y eso es precisamente con lo que le quiero dejar la posta a Andrés. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Fabio. Bueno, aquí tenemos 2 preguntas de parte del público, y la primera es si hay alguna excepción en la que no se pueda resolver con arbitraje o todos los procesos se tengan que llevar al Poder Judicial. Y la segunda pregunta sería, ¿en el arbitraje se utilizan las leyes o se pueden obviar por el acuerdo de las partes? Sí, muchísimas gracias. En realidad, ahora yo estoy estudiando un poco eso. El requisito, a ver, ¿qué se puede someter a arbitraje hoy? Es una cuestión de política pública del Estado, ¿sí? No es igual, es similar en cada uno de los países. Algunos países exigen que la materia sea patrimonial, otros que sean de libre disposición. Son términos que parece que son lo mismo, que sea transigible. Otros, por ejemplo, Suiza, que tenga un interés económico. Imagínense el scope amplio que implica simplemente decir que para que la materia pueda ser llevada a arbitraje, de que hay un interés económico. Siempre hay un interés económico. Por eso el scope en Suiza de arbitrabilidad es amplísimo. Pero no es mismo, por ejemplo, utilizar patrimonial y libre disposición.
Los temas de sucesiones, por ejemplo, son extrapatrimoniales, pero hay una parte, por ejemplo, la parte en que los 2/3 en que uno puede, digamos, libremente disponer de sus bienes, que son de libre disposición. En fin, la legislación es distinta. Entonces, hay algunas materias que sí y otras que no. ¿Cuáles son usualmente las que sí? Las comerciales, las patrimoniales, las contractuales. Yo estoy en contra de eso, por cierto. Yo creo que existen muchísimas más en distintas partes del mundo que deberían poder sometidas a arbitraje. Las controversias de familia, las controversias de sucesiones, las controversias contenciosas administrativas, muchas veces, no todas, las controversias de libre competencia, las controversias de propiedad intelectual, las controversias laborales que en gran medida se pueden llevar a arbitraje. Eso no se puede hoy día en el Perú. La mayor parte de las que les he dicho no se puede. En otros países sí se puede. Yo creo que eso sería de una manera una receta para descongestionar el Poder Judicial y que esas controversias que inundan el Poder Judicial puedan ser llevadas a arbitraje en que las partes internalicen sus propios costos. Entonces, esa es la realidad. Yo creo, nuevamente, para responder a la primera pregunta, que debe ser distinta. Con respecto a la segunda pregunta, si se puede pactar algo distinto, sí, por supuesto que se puede pactar. Yo hablaba básicamente de que hay distintas categorías de arbitraje, por ejemplo, arbitraje ad hoc, arbitraje institucional, arbitraje comercial, arbitraje de inversiones. Una de esas categorías es la diferencia entre arbitraje de derecho y arbitraje de equidad. ¿Sí? Un arbitraje de equidad es un arbitraje en que nuevamente es la libertad. Mira, tanta libertad en el arbitraje que las partes pueden elegir prescindir del derecho. Prescindir del derecho. Nosotros no queremos que nuestra controversia, como es su controversia, o sea, quiero que entiendan la idea, este celular es mío, ¿sí? Yo hago con mi celular lo que a mí me da la gana. Si yo quiero el celular, agarro, ¿no es cierto? Y lo destruyo, o lo regalo, o hago lo que... Es lo mismo. Si Andrés y yo tenemos una controversia, podemos hacer lo que queramos con nuestra controversia, y el Estado, así como el Estado no puede venir y decirme qué hago con mi celular, tampoco puede venir y decirme cómo organizo, cómo diseño mi procedimiento. Se trata simplemente de una básica idea de libertad. Entonces, el arbitraje es tan liberal que se puede prescindir del derecho. Y el arbitraje de equidad es un arbitraje en virtud del cual el árbitro resuelve la controversia en virtud de equidad, que pueden ser distintos criterios. Pueden ser criterios de justicia, criterios de equidad propiamente dicho, criterios de eficiencia, lo tiene que motivar, evidentemente. Pero solo para terminar, 30 segundos adicionales, también existen fórmulas mixtas, ¿sí? No solamente arbitraje de derecho y arbitraje de equidad. Existe lo que se denomina lex mercatoria, o principios generales del derecho. Esto es un poco más avanzado, que no es derecho en el sentido estricto de la palabra, no es ley, mejor dicho, sino es lo que se diferencia en el mundo especializado del arbitraje, la diferencia entre regla y ley, en que las partes los árbitros pueden utilizar la ley del mercado. A mí me parece fundamental, ¿no? Que miran cómo se pactan usualmente las cláusulas en los contratos de construcción y utilizan esos criterios que están muy estandarizados en la práctica internacional para decidir cómo se debe resolver ese tipo de controversia. Entonces, sí se puede prescindir y en distintos extremos. Esa es la libertad del arbitraje y eso es precisamente lo que tenemos que promover, el uso del arbitraje. Fabio, y te pediría que en un minuto, por favor, nos puedas contestar estas dos preguntas para poder finalmente darle el paso a Andrés. Nos preguntan si tú estás a favor de la privatización de los servicios del Poder Judicial y qué riesgo conlleva utilizar el arbitraje en forma privada. ¿Qué riesgo? ¿Me puedes repetir la segunda pregunta, por favor? Sí, ¿qué riesgos conlleva a utilizar el arbitraje en forma privada? Ya, muy rápido. Sí, la primera pregunta, sí, yo estoy a favor de la privatización del sistema de justicia, no todo tipo de justicia. Hay autores como Murray Rothbard que propone, o Bruce Benson que propone privatizar la justicia penal. Yo no estoy de acuerdo, tampoco creo que debiese privatizarse la justicia constitucional, como tampoco la tributaria, pero creo que en gran medida la mejor forma de privatizarla no es generando espacios de competencia en el Poder Judicial, sino que creo que el mecanismo liberal por antonomasia es el arbitraje. Yo creo que el arbitraje debiese ser la jurisdicción por defecto. Eso es lo que yo propongo. Si las partes quieren ir al Poder Judicial, perfecto, que lo paguen. Ahora, creo también, sin embargo, que si alguien no puede pagarlo, evidentemente el Estado tiene que cumplir su labor, pero no puede ser, esto lo digo muy rápido, ¿quiénes son los principales consumidores del Poder Judicial hoy en día, que ocupan el 25% del presupuesto del Poder Judicial? Los bancos. Eso es de locos, o sea, que los bancos consuman el Poder Judicial, que los bancos tienen suficiente dinero para realizar sus propias disputas.
Es de locos, o sea, que el dinero que yo pago con mis impuestos se dirija a subsidiar a los bancos. O sea, eso a mí no me cabe en la cabeza. Ellos debiesen ir al arbitraje, evidentemente. Y la segunda pregunta, sí, por supuesto que existen peligros. Yo siempre lo digo, el arbitraje es incitamente liberal. Lo es. Ahora, está diseñado de una manera en la cual se promueven ideas mercantilistas, o se promueve mucho el mercantilismo. Yo estoy totalmente en contra de que las partes puedan designar directamente a sus árbitros, estoy totalmente en contra de la confidencialidad del arbitraje, creo que eso es una idea que debiese repensarse, eso de alguna manera ayuda a que haya muchísimo mercantilismo, y ese es el riesgo del arbitraje, que hay que hacer ciertos, incorporar ciertos ganchos, ciertos cambios, para eliminar esas prácticas mercantilistas que no son íncitas al arbitraje, sino que pueden ser corregidas. Ese es el riesgo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Fabio. Bien, y ahora vamos a dar el pase a Andrés Álvarez Calderón, que también va a utilizar un promedio de 20 minutos. Andrés Álvarez es abogado por la Universidad de Lima, tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Georgetown, graduado con máximos honores en la especialidad de arbitraje internacional, cuenta con 9 años de experiencia en prevención y solución de controversias en Perú y Estados Unidos, incluyendo en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a inversiones CIADI. Bueno, voy a dar el uso de la palabra entonces, sin más preámbulo, a Andrés Álvarez. Adelante, Andrés. Muchísimas gracias, Sofía, y gracias al Instituto Peruano por la Libertad por la invitación. Como comentó Fabio, dentro del universo de arbitraje, que es un animal raro, distinto, existe un animal aún más extraño, que es único, interesante, llamado el arbitraje de inversiones. En este arbitraje, como bien decía Fabio, se basa igual en el tema del consenso, se basa igual en la libertad, en la posibilidad de generar tus propias reglas hasta cierto punto, pero el arbitraje de inversiones, digamos que es vamos a ponerle una línea respecto del resto de arbitrajes, porque al involucrar al Estado, al involucrar a distintos estados, tiene reglas de juego muy distintas. ¿Quiénes son los protagonistas en un arbitraje de inversiones? Básicamente dos. El inversionista, que en el 99.9% de los casos va a ser un inversionista extranjero, como vamos a ver ahora, y un Estado. Vamos a entrar un poco más a detalle luego de cuáles son las especificaciones, las características de estos actores, pero por el momento quedémonos con esta correlación inversionista-Estado. Esta relación se genera a partir de un concepto que todos escuchamos siempre, pero que pocas veces analizamos a fondo, que es el concepto de inversión extranjera. En países de Sudamérica, y en especial el Perú, la inversión extranjera juega un papel protagónico en el desarrollo de nuestra economía y ha tenido una influencia directa en el ámbito social, político y legal. Creo que es imposible negar la influencia directa que ha tenido este tipo de inversiones dentro del Perú. Voy a compartir con ustedes una presentación. Un segundo. Si me confirman que se ve. Sí se puede ver. Listo, gracias. Listo. Hasta inicios del siglo XX, quisiera ir un poquito hacia atrás para ver el origen del arbitraje de inversión y por qué es tan importante en temas de libertad. Si bien es cierto, la inversión extranjera no había llegado al nivel de expansión que conocemos hoy, los estados ya consideraban una necesidad de proteger a sus inversionistas nacionales que realizaban inversiones en otros países. Por ejemplo, un inversionista americano que venía al Perú a hacer una inversión, Estados Unidos tenía cierta obligación de, frente a ese inversionista, de protegerlo respecto de cualquier decisión ilegal, arbitraria que pudiese tomar el Perú con ese inversionista, ¿no? Evidentemente surgían controversias de todo tipo entre el inversionista y el Estado receptor de la inversión. En estos casos, al no existir un mecanismo de solución de estas diferencias, como lo es ahora el arbitraje, el inversionista debía acudir a su propio Estado para solicitar apoyo. O sea, en el mismo ejemplo que decía, el inversionista extranjero tendría que tocarle la puerta al Estado de Estados Unidos y decirle, bueno, tengo un problema con Perú, el Estado peruano me está expropiando
esto me está generando algún daño. Listo. Bueno, y de esta manera tenía que solicitarle al Estado, a su propio Estado, la protección. Y es una protección diplomática, ¿no? Esto ya representaba un primer obstáculo, porque depende de la negociación diplomática entre Estados y de los intereses mismos de ese Estado. Cuando hablamos de libertad desde una perspectiva comercial y legal, un derecho básico es la posibilidad de defender tus propios intereses. Al depender de la negociación entre terceros, más aún si se trata de Estados, los intereses pueden no estar alineados. Mientras que Estados Unidos va a negociar con Perú sobre el problema que se me ha generado a mí como inversionista, de repente Estados Unidos y Perú encuentran otros intereses más relevantes para ellos y terminan acordando algo que no satisface en absoluto la disputa que tenía yo o el interés que tenía yo. Esto es incluso peor cuando las negociaciones diplomáticas fallan o fallaban en esa época y aparecía el llamado gunboat diplomacy. Este gunboat diplomacy, por ejemplo, sucedió en Gran Bretaña, ubicando 5 buques de guerra en la costa de Cartagena en 1857, para solicitar que Colombia cumpla con el pago de ciertos bonos que se habían dado bastantes años antes. James Monroe, como presidente de Estados Unidos, había amenazado a distintos estados diciendo que no se metan con los estados latinoamericanos y que cualquier amenaza o cualquier acción hostil dirigida a los estados latinoamericanos sería considerada una acción hostil contra los mismos Estados Unidos. Si recordamos el pensamiento kantiano, este pensamiento concibe a la persona como un ciudadano y no como un súbdito subordinado enteramente a sus gobernantes. Esta concepción de la persona como ser racional y libre prevalece sobre la idea del Estado opresor y absoluto. De igual manera, Kant también tenía este concepto o esta idea de una asociación, cadena libre y democrática de estados que trabajen en conjuntos en pro del ciudadano, en pro de la persona, en base a principios y no de fuerza. Un poco lo que hablaba Fabio hace un rato. En el Estado, cuando vamos a litigar en el Poder Judicial, es el Estado el que nos va a decir, oye, tienes que hacer tu demanda en 15 días, tienes que presentar tu contestación en 30 días, tienes 5 minutos para hablar. Y bueno, de repente las personas dicen, oye, pero en 5 minutos no podemos solucionar un problema tan grande, no podemos explicar un tema tan de fondo. Entonces, el arbitraje lo que te permite, y el arbitraje de inversión recoge esa idea, es poder ponerse de acuerdo, sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo respecto de ciertas normas, respecto de ciertas reglas, digamos. A través de los años, los estados felizmente han logrado superar en su mayoría esta idea de fuerza bruta y se han plasmado en negociaciones y concesiones en diversos tratados, ¿no? Teníamos tratados a fines del siglo XIX de comercio y navegación, hemos pasado por más de 3.300 tratados bilaterales de inversión, ahora vamos a hablar brevemente de esto. Tenemos hoy tratados de libre comercio, la palabra libre ahí no está de más, es justamente reducir aranceles, poder reducir fronteras, creo que es hacia donde debería ir el derecho internacional. Bueno, entre estos está el tratado famoso de libre comercio entre Perú y Estados Unidos, o recientemente entrado en vigencia el Perú-Australia, ahora en 2020. Y ahora incluso tenemos algunos tratados multilaterales, como el USMCA, entre México, Estados Unidos y Canadá, el nuevo NAFTA, el CPTPP, que es el tratado de Transpacífico. Y dentro de estos esfuerzos internacionales, para no aburrirlos, voy a tratar de aterrizar un poquito. En 1965 se firma una convención que se llama la Convención de Washington. ¿Por qué es tan importante esta Convención de Washington? Hoy en día es mucho más conocida como el CIADI. El CIADI es este Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias Relativas de Inversiones, que funciona como un centro encargado de administrar los arbitrajes entre inversionistas y estados, estos dos jugadores de los que hablábamos al inicio, y facilita un procedimiento que permite una solución pacífica, no tengamos que poner buques de guerra al frente de un país para tratar de solucionar una controversia que es netamente comercial, o que es una controversia de una inversión de un privado. No tiene sentido en el año 2021, en el año 2020, estar hablando de una posible guerra o de una crisis diplomática
porque se expropió una inversión en un país X, ¿no? Estamos en una época en la cual la misma autonomía de las partes nos permite lograr una solución mucho más lógica, eficiente, rápida y directa que una guerra, ¿no? El Perú y CIADI han tenido una relación bien cercana. En total, CIADI ha registrado 26 casos de inversionistas en contra del Estado peruano. 26 al día de hoy. Probablemente sean 27 dentro de poquito. Estamos en una época complicada. Teniendo el Perú un balance muy positivo, sin embargo. Distinto a lo que podríamos imaginar, o que estamos acostumbrados, que el Perú le va mal, o sea, en las eliminatorias, que le va mal en todo. Bueno, en CIADI no le ha ido mal en absoluto. De hecho, de los 16 arbitrajes concluidos, el Perú ha perdido en 3 de ellos. Si es que podemos hablar de que realmente perdieron. Hay un arbitraje, por ejemplo, de Bear Creek contra Perú, en el cual se habían demandado 200 y tantos millones de dólares, y Perú estuvo obligado a pagar 18, un poco más de 18 millones de dólares. Eso, vamos, es pérdida en el fondo, pero no en los montos. Dicho de forma más clara, en realidad, el Perú ha tenido un contingente en procesos del CIADI mayor a 50 billones de dólares. Ha sido demandado por más de 50 billones de dólares. Sin embargo, el Estado peruano ha tenido que pagar únicamente 43 millones de dólares. Es decir, menos del 1% del monto en disputa. Yendo un poquito más a nuestro tema, recordemos que el arbitraje, la palabra misma arbitraje, viene del arbitrum, que en latín significa free will o voluntad. No soy mucho de ir a temas etimológicos y bien originarios, pero creo que este tema lo merita. Si se dan cuenta, desde su origen, el concepto mismo de arbitraje está basado en la libertad de la persona y en su voluntad para resolver una controversia. Perdón, me olvidé de mi... Aquí está mi slide. Me olvidé de mi diapositiva. Solamente yendo un poquito para atrás, este es el mapa de actualmente los estados miembros del CIADI y de los estados signatarios que están en amarillo. Si se dan cuenta, yendo a lo que hablábamos de Kant, de esta cadena de democracia, de esta cadena de apoyo en base a principios de una comunidad internacional, gran parte de este mapa lo vemos hoy día en azul, con lo cual hemos logrado hasta cierto punto esa cadena, y vamos a hablar un poquito de cómo no debemos romperla. Aplicando la idea de arbitraje al concepto de autonomía de voluntad planteado por Locke y Kant, encontramos esa posibilidad de autorregulación como alternativa para solucionar una disputa de una forma más eficiente, pacífica y directa, como hablábamos. Como ha explicado Fabio, en el marco del arbitraje comercial, el arbitraje de inversiones también se basa en el consenso. No puede y nunca podrá existir un arbitraje de inversiones en el cual ambas partes no hayan expresado su voluntad de someter una controversia al arbitraje. Nunca. Si es que no ha existido un consenso, si no ha existido un acuerdo entre ambas partes para poder someter esta disputa, este problema a un arbitraje de inversiones, el inversionista va a tener que ir al Poder Judicial. No le queda otra. Y ya vimos con Fabio qué le espera de ese inversionista. Hay distintas maneras en las cuales un Estado puede manifestar su voluntad para ir a un arbitraje de inversión. Puede ser a través de un tratado. Normalmente los tratados bilaterales de inversión, de los que hacíamos referencia hace un ratito, que son más de 3.300 en el mundo, van a tener un capítulo de arbitraje entre el inversionista y el Estado, con ciertas reglas y con la posibilidad de que el inversionista pueda demandar al Estado ante el CIADI o ante otras entidades de arbitraje, etc. También se puede mediante un contrato. Muchas veces los contratos de concesión en el Perú tienen una cláusula CIADI y permiten al inversionista que ha firmado ese contrato demandar al Estado por el incumplimiento a ese contrato o el incumplimiento a ciertas normas. El inversionista además puede manifestar su voluntad a través de la misma firma del contrato de concesión, evidentemente, a través de una carta de intención presentada ante el Estado donde ha hecho su inversionista, donde se ha presentado el problema, o incluso presentar una demanda. Jan Paulson, que es un fundador de un estudio muy bueno en
en Estados Unidos, que se dedica mucho a temas de arbitraje, explica que las decisiones que emanan de un tribunal arbitral son mucho más aceptadas, y son aceptadas con mayor serenidad, con mayor calma, por aquellos que tienen que afrontar sus consecuencias, al existir una confianza especial depositada en los árbitros, porque las mismas partes han sido parte, valga la redundancia, de su proceso de selección. No es un extraño. Muchas veces cuando vamos a presentar una demanda ante un juez, vas a decir, oye, ¿qué juez te tocó? ¿Y ese juez qué es? ¿Cómo es? En este caso es mucho más simple, entre comillas, porque vas a decir, bueno, no es un extraño. Yo, inversionista, voy a designar un árbitro, el Estado va a designar otro árbitro, y entre estos dos árbitros van a designar a un presidente del tribunal arbitral, o en algunos casos el mismo CIADI puede designarlo. Entonces no estamos hablando de gente extraña, estamos hablando de gente, uno, muy capacitada, con mucha experiencia, y tres, con confianza, que le tenemos confianza. Algo que es importantísimo es que el Estado mismo tiene esta triple función, lo que llama Patrick Pearsall la trilogía del Estado. El Estado no es uno solo en el que decimos, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? A veces hay que analizar qué cosa es lo que está haciendo el Estado en armonía con todas sus funciones. En primer lugar, el Estado es un legislador, la autoridad dentro de su territorio, como lo conocemos. En segundo lugar, también es protector de las inversiones privadas que realizan sus nacionales en el extranjero, lo que hablábamos al inicio. Y finalmente es el receptor de inversiones nacionales de otros países. Entonces tiene que haber una coherencia en esa triple función y tener armonía en sus actuaciones. De hecho, es esta triple función que yo considero que ha permitido la existencia de un sistema de protección de inversiones como el que venimos hablando. Voy terminando con estos puntos. El primer punto que quería llegar es ¿cómo llegamos a un arbitraje de inversión? ¿Puede demandar cualquiera? ¿Puede demandarse por cualquier cosa? La respuesta es no. Lo primero que hay que saber es que no existe ni siquiera un concepto claro de inversión. Y cuando decimos no existe un concepto claro de inversión, algunos podrían decir, pucha, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo muy gaseoso, muy filosófico. Bueno, en realidad estamos hablando de libertad. ¿Por qué estamos hablando de libertad? Porque son los mismos estados cuando negocian y cuando conversan y cuando llegan a un acuerdo respecto de un tratado que deciden qué cosa es lo que va a ser inversión protegida para ellos. Hay una autonomía de la voluntad incluso del Estado mismo, no solamente del ciudadano. Y bueno, el concepto, como digo, va a variar en función a cada tratado. Hay algunos elementos generales de qué cosa es lo que significa inversión, que son conocidos como los Salini Factors. No voy a entrar a esto, pero vamos, hay ciertos parámetros, pero una vez más estamos hablando de temas de mucha libertad, de mucha posibilidad de negociación, e incluso cuando llegamos al arbitraje mismo, va a depender mucho del razonamiento y del criterio de los árbitros en los cuales hemos depositado la confianza para resolver nuestra disputa, si es que vamos a tener o no vamos a tener jurisdicción, si vamos a poder resolver esta disputa en el CIADI o en la Corte Permanente de Arbitraje o en otro lado. La segunda respuesta es, no todo inversionista puede demandar al Estado. Tiene que ser un inversionista extranjero, cuyo país de origen tenga un tratado con el Estado receptor de la inversión, donde se está haciendo la inversión. Ejemplo claro, inversionista colombiano, existe un tratado entre Perú y Colombia, el inversionista va a invertir en Perú, hay un problema en Perú, hay una expropiación, hay un trato justo, hay un concepto que se llama trato justo y equitativo, que está en la mayoría de tratados. Hay en general una controversia entre ese Estado peruano y entre ese inversionista colombiano. El inversionista colombiano va a poder acceder al CIADI. Como dije, tampoco se puede demandar por cualquier incumplimiento. La sola falta de pago de una factura, por ejemplo, no es suficiente para poder demandar al Estado. Bueno, demandar al Estado ante el CIADI, podrías demandarlo en el Poder Judicial, ¿no? Finalmente, quisiera quedar con dos puntos importantes. El primero es que lamentablemente la prensa en el Perú y en realidad en muchas partes del mundo vemos constantemente noticias sobre
amenazas de llevar al Perú al CIADI, y que ahora el Perú va a tener que afrontar esto en el CIADI, y que los peruanos vamos a tener que pagar con nuestros impuestos, etc. Mucho tiene cierto, mucho tiene falso. Parte de la libertad es poder acceder a una información veraz. Parte de la libertad es poder tener contenido real. Entonces creo que la libertad no es solamente un concepto muy abstracto, podemos también nosotros aterrizar ese concepto nosotros mismos generando este incentivo para poder lograr una información veraz. No basta con leer una noticia en un periódico y decir, bueno, tal inversionista va a demandar al Perú, y simplemente comenzar a opinar y a criticar y a decir, bueno, el Perú va a tener que pagar millones de millones. Es muy fácil eso. Como vimos hace un rato, el Perú ha ganado casi todos sus arbitrajes de inversión. Eso no se suele publicitar, no vende. Entonces, lleguemos un poquito primero a la información antes de llegar a una conclusión. Finalmente, ¿hacia dónde va el arbitraje de inversión? Hoy en día hay una discusión abierta muy grande respecto al arbitraje de inversión. No sabemos si es que va a convertirse en una corte, con una suerte de jueces permanentes. La verdad es que yo no considero este tema muy atractivo, pero hay muchísima gente que sí. Tiene muchas ventajas el arbitraje de inversión. Hemos hablado de varias, hemos hablado del tema principal que nos trae acá, que es el tema de la libertad, la posibilidad de elegir al árbitro, la posibilidad de elegir plazos, la posibilidad de saber con quién estás litigando. Pero también se han generado algunas críticas. Hay algunos que, por ejemplo, dicen que se le quita soberanía al Estado, hay otros que dicen que el Estado, que un tribunal no debería tener jurisdicción para poder resolver los temas de un Estado. Hay otros que dicen que debería haber una instancia de apelación, una revisora de temas de fondo. Actualmente hay varios esfuerzos que se están haciendo para poder encontrar alguna alternativa. Yo personalmente creo que este mapita que veíamos hace un rato, aquí está, este mapita que veíamos hace un rato, no es fácil de lograr. De verdad no es fácil de lograr un consenso entre tantos países del mundo. A veces por ver hacia dónde tenemos que ir, nos olvidamos de dónde venimos, nos olvidamos lo que hemos logrado. Y creo que eso es importante, y ahí me escapo un poquito del tema de arbitraje. Hay muchos temas de coyuntura actual en el Perú que deberíamos ponerle un poquito más de pausa y decir, ojo, sí, nos falta llegar, nos falta para llegar, pero lo que hemos logrado al día de hoy no lo podemos dejar de lado. No se debe subestimar esto. Es importante ver cuál fue el antecedente. Este tema del Gangboat Diplomacy no es poca cosa. Con esto termino esta presentación. Les dejo las diapositivas, si no me equivoco, me comentaron que ya las tenían. Hay algunos datos que me parecen interesantes, pero que ya por temas de tiempo los podemos ver en otro momento, los pueden ver ustedes. Bien, muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, vamos concluyendo ya con esta parte final y al tema de las preguntas. Bueno, tenemos un cuestionamiento que nos hace William Vilca. Él te pregunta y dice, ¿podría el arbitraje, al ser una audiencia privada y que no son de acceso público, puede implicar la falta de transparencia y por ende termine siendo más parcial que imparcial? Creo que esta pregunta era para Fabio también, pero encantado de contestarla, así que... Hay audiencias privadas y audiencias públicas, depende de qué cosa es lo que se pacte. En realidad es un tema en controversia actualmente, si es que los laudos deberían ser públicos o privados. Pero lo cierto es que, como decía Fabio, si el problema es su celular y todo el conflicto es su celular, a nadie le importa más el celular de Fabio que a él y a mí, que somos las personas involucradas. Cuando estamos hablando de arbitrajes de inversiones, los laudos son públicos en su gran mayoría, de hecho los pueden encontrar en internet, y muchas de las audiencias también son públicas justamente en aras de la transparencia, porque estamos hablando de temas del Estado. Estamos hablando de plata del Estado, estamos hablando de contratos de concesión del Estado. Entonces, en estos casos sí es importante la transparencia, y existen diversas
normas, soft law, incluso reglas de IVA sobre el tema de transparencia y confidencialidad de las actuaciones arbitrales. Bien, bueno, yo creo que no hay ya más preguntas de parte del público, así que bueno, agradecemos la participación de nuestros expositores, tanto a Andrés Álvarez y a Fabio Núñez del Prado, y a cada uno de los asistentes por haber asistido a este curso, y asimismo los invitamos una vez más, como todas las semanas, a activar sus cámaras a efectos de tomarnos la foto grupal. E indicarles que el día de mañana nos encontramos igual a la misma hora, y no olviden también de seguirnos a través de nuestras redes sociales, el Twitter, el Facebook y el Instagram. Sí, estimados participantes, por favor, los que ya están habilitados, prendan la cámara para la tradicional foto de cierre con los expositores. Bien, ya están habilitados. Vamos a proceder a tomar la foto. No sin antes volver a agradecer a los expositores. Esperamos contar con ellos también en una próxima oportunidad. Damos una toma. Listo. Gracias. Gracias, Sofía. Gracias, Fabio, Andrés. Gracias. Ok, muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias, Andrés. Buenas noches.